18ª reunión de salud conectada. En esta mesa vamos a intentar exponer cuáles han sido las principales lecciones aprendidas en materia de salud conectada en el Sistema Nacional de Salud con motivo o durante el brote pandémico del COVID-19. Yo creo que situaciones tan extraordinarias como esta pandemia nos llevan siempre a aprender algo y, de hecho, si os dais cuenta, hay multitud de encuentros, tertulias, libros, publicaciones donde se dice qué nos ha enseñado la pandemia en nuestras relaciones personales, qué nos ha enseñado la pandemia respecto al consumo, qué nos ha enseñado la pandemia respecto a los hábitos de vida. Y como no puede ser de otra manera, hay que ver qué nos ha enseñado la pandemia respecto a algo que está suponiendo una transformación bastante importante de los sistemas sanitarios, como es la conexión, la digitalización de los procesos y de las personas y de los agentes que intervienen. Yo, para quienes estéis escuchándonos, soy Mercedes Alfaro, su directora general de Información Sanitaria del Ministerio de Sanidad, su dirección que ahora se encuadra en la Secretaría General de Salud Digital, Información Sanitaria e Innovación, Secretaría General que está totalmente reciente, estamos recién bautizados, tenemos un organigrama de hace poco más de 2 meses y que todavía estamos componiendo un poco nuestra estructura. Señal de que en la Administración General del Estado se le da ya carta de naturaleza a esta transformación digital. Nos acompañan Santiago García Blanco, que trabaja en el País Vasco y que es director general de Desarrollo de Innovación Tecnológica. Él tiene 21 años de experiencia en el sector TIC, por lo tanto, me imagino que habrá podido identificar de una manera bastante rápida qué cosas creíamos que teníamos más o menos funcionando y hemos visto en esta pandemia que teníamos que hacer algo diferente, de mejorarlas o de añadir algo. Por otra parte, tenemos a Fernando Barturen, que es el coordinador de sistemas de información clínica del Servicio de Salud de IBET Salud de las Islas Baleares, que es una persona pues bastante renacentista porque conoce la farmacología, conoce los cuidados intensivos, ha estado en gestión clínica, ha estado en gestión de sistemas de información y que también pues, nos va a contar su visión acerca de qué ha tenido que aprender sobre la marcha a lo largo de los 7 meses que llevamos de pandemia. Tenemos también a Mario Margolles, que lleva muchos años, también Mario nos conocemos de toda la vida trabajando en la sanidad y en la salud pública. Yo lo he conocido ya de coordinador del Observatorio del Observatorio de Salud de Asturias, que tienen unos sistemas de información francamente útiles y muy bien armados, y es miembro del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias. Y también pues desde su perspectiva, él también ha tenido un puesto directivo en la Dirección General, fue director general de Planificación, Ordenación e Innovación del Principado de Asturias, pues nos lo va a comentar. Y por último tenemos a Ángeles Cisneros, que trabaja en la Junta de Castilla y León y que es la directora general de Infraestructuras y Tecnologías de la Información y que también pues, nos va a aportar la perspectiva de una comunidad autónoma pluriprovincial, de una comunidad autónoma que tiene la complejidad de la dispersión geográfica, que tiene la complejidad de estar compuesta por 9 provincias, es la comunidad autónoma con más provincias y con más núcleos poblacionales, y lo cual siempre supone un reto sobreañadido al resto de los retos que se tienen en el sistema sanitario. Yo, sin más, voy a daros la palabra. El orden que estaba previsto en el programa era Santiago, Fernando, Mario, Ángeles. Os voy a pedir que durante 6-8 minutos nos comentéis cuál ha sido vuestra experiencia, qué habéis descubierto de decir, pues si esto parece que lo teníamos en funcionamiento y nos ha llegado una situación absolutamente extraordinaria y hemos tenido que reconstruirlo sobre la marcha, hemos tenido que adaptarlo o hemos tenido que hacer algo nuevo. Y después que compartamos una serie de dudas comunes
y por último que le dejemos un espacio para que puedan intervenir las personas que nos están acompañando. Por lo tanto, Santiago, si te parece. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo primero, Mercedes, discúlpame, pero creo que había un error en la presentación. Aunque tengo muchísima relación y he trabajado gran parte de mi carrera profesional en el País Vasco, soy director general de Transformación Digital de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, ¿vale? Perdona, y además, perdóname, esto me pasa por no leer el programa y por ir de memoria. Esto me pasa por ir de memoria, perdóname. Y que me perdone la Comunidad de Cantabria. Tenemos grandes amigos allí y colaboramos habitualmente, no hay ningún problema. Bueno, pues nuestra experiencia a lo largo de esta crisis, bueno, ha sido, bueno, pues lógicamente nos ha sorprendido a todos, eso no hace falta, vamos, creo que todos estaremos de acuerdo, ¿no? Que bueno, pues en general ha sobrevenido las capacidades habituales o no, para los que estábamos o teníamos diseñados todos nuestros sistemas, aplicaciones, etcétera. En nuestro caso, en Cantabria, porque es evidente, ¿no?, que ha habido un avance en salud digital en todos los ámbitos en general, ¿no?, en todas las comunidades autónomas, pero, por ejemplo, en nuestro caso en Cantabria sí que teníamos digamos, un desequilibrio muy grande entre lo que eran los sistemas del Servicio Cántabro de Salud y los sistemas de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería. Entonces, en este caso, la Dirección General de Salud Pública pues apenas contaba con herramientas informáticas. En la práctica habitual pues se manejaban, digamos, resúmenes con herramientas ofimáticas, etcétera, para la comunicación con Ministerio. Y claro, en estas circunstancias ha sido el Servicio Cántabro de Salud el que ha puesto las herramientas de Business Intelligence corporativo, en este caso, bueno, una herramienta de mercado muy conocida como ClipView, al servicio de la Dirección General de Salud Pública para poder hacer toda la vigilancia epidemiológica a lo largo de la crisis, ¿no? Y además ha sido una experiencia muy interesante porque hemos conseguido, pues hombre, al final las voluntades y los bloqueos y las malas relaciones personales, ¿no?, se desbloquean muchas veces pues por estas circunstancias, ¿no? Y se ha conseguido derribar barreras entre silos de información que existían pues por motivos a veces absurdos, ¿no? Ya sabes de qué estoy hablando, ¿no?, que trabajáis en el mismo sector. Este es mi ámbito de decisión, este es mi dominio, ¿no? Pues ese tipo de barreras se han despejado y hemos conseguido crear un cuadro de mando de vigilancia epidemiológica combinando datos de atención primaria, de atención hospitalaria, de tarjeta sanitaria, por supuesto, de la base de datos de recursos humanos del Servicio Cántabro de Salud, de forma que hemos podido identificar a todos los afectados que eran profesionales sanitarios. Se ha podido tener en tiempo real la ocupación de los hospitales, la situación de urgencias de los hospitales. Bueno, yo creo que ha sido una experiencia como organización muy interesante de hacia dónde tenemos que ir para el futuro, ¿no?, en lo que es el manejo de los datos. Y esta misma herramienta la que nos ha permitido notificar al Ministerio, tanto al CECAES como al CBIES, la situación real de los casos a diario y bueno, y que sobre todo el consejero y la gerente del Servicio Cántabro de Salud tuvieran una información puntual pues adecuada, ¿no?, a la situación. La verdad que también en el ámbito de salud pública bueno, han surgido necesidades nuevas, ¿no?, porque evidentemente nuestro sistema y nuestros equipos no estaban preparados para gestionar una pandemia, ¿no?, como ha sido el caso, y hemos tenido que hacer desarrollos o adoptar herramientas nuevas para, por ejemplo, hacer el rastreo de contactos. En nuestro caso, en Cantabria, decidimos adoptar, yo creo que hay otros ejemplos en España, yo creo que País Vasco es uno de ellos, sabemos que en Cataluña también algún hospital en su zona de salud lo ha hecho. Hemos implementado la solución GoData de la OMS como herramienta de rastreo de contactos a nivel de toda la comunidad autónoma, y esto nos ha permitido, bueno, pues no solo eso, sino evidentemente el equipo humano que se ha dotado la Dirección General de Salud Pública de rastreadores con su dedicación full time al tema de rastreo de contactos, pues nos ha permitido hacer el rastreo de contactos dentro del día, digamos, o de las primeras 24 horas de la aparición de un caso, y poder hacer el test PCR muy rápido a todos los contactos identificados, ¿no? Esto nos ha permitido pues que nuestras tasas ahora mismo de detección de positivos pues sean en un porcentaje amplísimo de asintomáticos, pues porque hemos ido a buscarles, digamos, a su casa, que es la gran diferencia con lo que pasó en marzo y abril, que solo hacíamos PCR en la puerta de urgencias del hospital, ¿no? Otro ámbito, otro aspecto relacionado con este es el tema de la geolocalización, ¿no? Claro, pues no contábamos, ¿no?, con herramientas corporativas de geolocalización,
y la pandemia ha sido una oportunidad para, en este caso, bueno, con una colaboración que hemos tenido con un fabricante de referencia como ERSI en el sector, de poder desarrollar tanto un cuadro de mando, digamos, de información a la ciudadanía por transparencia, de poder identificar los casos en cada municipio de la comunidad autónoma, como luego herramientas internas de mucha más precisión para poder identificar los casos por calle y número de portal, para poder identificar los clústeres de casos, tomar decisiones de confinamientos quirúrgicos, etcétera, ¿no? O sea, ha sido una oportunidad también de desarrollo de capacidades dentro de la casa, que además porque todo hay que decir que todo esto ha sido posible por la gran dedicación, compromiso y talento que tenemos dentro de la casa, que sin ellos por sí solas las herramientas no hubieran funcionado, ¿no? Y luego, por destacar otros dos ámbitos donde teníamos gaps en algún caso identificados, en otros han salido a relucir, ¿no? Con la crisis. Uno es ese contacto o servicio de contact center con la ciudadanía, con el paciente del Servicio Cántabro de Salud. Como sabéis, como todas las comunidades, tenemos nuestro teléfono de emergencias, en nuestro caso el 061, que somos de las pocas que no lo tenemos integrado con el 112, pero claro, enseguida se vio que era incapaz de asumir la carga de trabajo, ¿no? de todas las personas llamando con síntomas, etcétera, cuando encima estábamos diciendo que a los centros de salud no se acudiera por seguridad, ¿no? Y entonces ahí tuvimos que montar a la carrera nuestro teléfono 900 de atención a COVID, y que nos ha permitido, bueno, también desplegar una serie de herramientas de soporte a este servicio nuevo, entre comillas, y que de hecho, bueno, la decisión ya tomada, ¿no?, por la organización es, sobre esta base que hemos tenido que generar a raíz de COVID, montar nuestro Salud Cantabria Responde, en la línea, bueno, pues de lo que es un Salud Andalucía Responde, y otros ejemplos, ¿no?, que seguro que muchas de las comunidades que nos pueden estar escuchando ahora tienen servicios parecidos, ¿no? Un servicio que facilite la vida a los pacientes. Sabemos que la accesibilidad de los centros de salud de primaria es nuestro gran, todavía caballo de batalla, como en muchos otros sitios, y tener un teléfono de referencia de contacto que te pueda solucionar problemas administrativos, etcétera, pues se antoja pues una solución de futuro, ¿no?, y que vamos a apoyar. Y por último, un ámbito que también estoy seguro que en otras comunidades autónomas ha sido un problema, ha sido el tema de la conexión entre el ámbito sanitario y el ámbito sociosanitario, ¿no? En nuestro caso, en Cantabria, que tenemos unas 70 residencias de diversas tipologías, ¿no?, de dependencia, mayores, etcétera, bueno, pues decidimos crear una herramienta específica que facilitara como sabéis, es un sector que está en su mayoría concertado con el sector privado y no es personal, digamos, de la administración, pero sí que establecimos una aplicación para poder comunicarnos con este sector, en la cual teníamos el subcenso, digamos, de residentes en todos esos establecimientos, junto al censo de trabajadores de esos centros, y teníamos por lo menos la foto de cada una de esas residencias desde un punto de vista epidemiológico, en tiempo real, alimentada por nuestro sistema de laboratorios, y de forma además que permitíamos también a esos centros comunicarnos las solicitudes de nuevas PCRs por sospecha, por contacto estrecho, por síntomas, etcétera, ¿no? Entonces, de esa forma se estableció un canal con el ámbito sociosanitario, que también es un tema a explorar de cara al futuro para hacerlo permanente, ¿no? Porque se ha evidenciado con la crisis que el sector sociosanitario pues está un poco desconectado, ¿no?, del ámbito sanitario, y esto es un problema, ¿no?, como se ha visto. Esta misma filosofía la hemos aplicado, esta misma mecánica, al sector educativo, y a esta misma herramienta, que se llama GESCARE, hemos hecho un módulo específico para la parte de colegios, donde tenemos, claro, muchísimos más, tenemos 300 y pico centros, y donde la casuística es un poco diferente, porque ahí tenemos que bajar a nivel de aula, pero también la filosofía es la misma, que el sector educativo tenga una línea directa con los servicios centrales del Servicio Cántabro de Salud, que organizan todas las campañas y toda la agenda de los testeos PCR, para que siempre el testeo sea muy rápido, la identificación de contactos alrededor de un caso lo sea también, y bueno, de alguna forma hacer que el servicio, los sistemas de información sanitarias se comuniquen con todos los ámbitos que sea necesario para la gestión de la crisis. Y bueno, como primera presentación creo que... Pues sí, muchas gracias y enhorabuena, Santiago, por todo lo que habéis hecho. Fernando, ¿cómo lo habéis visto desde Baleares? ¿Qué ventajas o qué inconvenientes o qué peculiaridades tiene además el trabajar con territorios que están separados como son vuestras islas? Fernando, el micro, Fernando, por favor. Fernando, el micro. Voy, ya está. Ahora. Vale, perdona. Creo que llevamos meses trabajando con esta herramienta más ya que con las reuniones presenciales, pero todavía seguimos cometiendo errores. Bueno, pues en muchas cosas comparto la visión de Cantabria, en otras
decir, pero muchas sí, ¿no? Primero, nos hemos dado cuenta, o sea, nos hemos topado con la realidad. O sea, la pandemia de coronavirus ha supuesto un amplificador y un espejo brutal, ¿no? Brutal de reflejarte lo que eres, ¿no? Y muchas veces darte cuenta que lo que eres no es lo que pensabas, ¿no? O sea, nosotros somos una comunidad que invertimos una barbaridad hace 25 años, 20 años, y seguimos invirtiendo en sistemas de información porque creemos en ellos, pero hemos descubierto que las cosas que intuíamos son ciertas, ¿no? Y que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Primero, es cierto, el ejercicio de la medicina en cualquier situación es un ejercicio de generación de conocimiento, información y transferencia de información. Vale, ya lo intuíamos, pero es que en una pandemia eso es mucho más importante que la selección precisa del tratamiento. Ya no es elegir el tratamiento adecuado, es manejar la salud de grupos o de poblaciones, ¿no? Entonces, y casi ha venido a confirmar las sospechas que teníamos, como digo, y lo que habíamos puesto en marcha, ¿no? Que era intentar crear un sistema único de información centrado en el paciente, ¿no? Estábamos en ello y nos hemos dado cuenta de que no lo teníamos terminado, ¿no? Y luego algo que ha comentado el compañero de Cantabria, ¿no? Que hay una disociación enorme entre nuestros sistemas de información, como sistema sanitario público, el IPSalud, ¿no? El sistema de salud de las Islas Baleares, y los sistemas de información de la Consellería. Hemos descubierto que la Consellería habla con el Ministerio a golpe de Excel. Nosotros estamos todo el día dándole vueltas a las integraciones HL7 de último nivel y tal y cual, y resulta que luego la Consellería dice, no, mándame un Excel cada mañana. Y dices, ¿cómo que te mande un Excel cada mañana? O sea, vivimos en universos diferentes, absolutamente diferentes tecnológicamente, ¿no? Entonces, debilidades, ¿no? Hemos descubierto todas nuestras debilidades, ¿no? Y luego hemos buscado un poco de ingenio para salir del lío, ¿no? Primero, nuestros sistemas son sistemas claramente centrados en los profesionales y en su organización. La historia de enfermería, la historia sociosanitaria, la historia de cardíaca, la historia de la UCI, la historia, ya lo sabíamos, estábamos intentando ir a una historia centrada en el paciente, pero cuando intentamos intercambiar información nos damos cuenta de que tenemos, aunque tengamos un sistema único de laboratorio, resulta que las pruebas, según qué pruebas, tienen códigos distintos, y uno dice negativo y otro dice negativa, y no puedes intercambiar información, ¿no? Porque tenemos sistemas basados o centrados en nuestra organización, en cómo nos organizamos nosotros, no en los pacientes, ¿no? Segundo, tenemos sistemas orientados a tratar la salud de personas, con el defecto anterior, pero nunca de grupos. O sea, las personas están agrupadas por la pertenencia a un cupo, a un centro de salud, a un barrio, pero es que las personas, esa no es su única agrupación. Se agrupan también porque trabajan en el mismo sitio o porque estudian en el mismo aula, y esto no lo teníamos contemplado, no tenemos ninguna información. Cuando hemos intentado hacer un registro de los bares y de las discotecas de Baleares, no lo tenemos, porque la mitad de los bares tienen un nombre que no es el real, porque no han cambiado el nombre del bar, porque en salud pública figuran con un nombre y luego públicamente o hacia el exterior tienen otro distinto, ¿no? Entonces, nunca hemos pensado que las personas tienen agrupaciones que van más allá de su domicilio o de su ámbito familiar y su relación, ¿no? Porque claro, un niño comparte aula, pero también comparte un club de fútbol, ¿no? Tiene otras agrupaciones posibles, ¿no? Luego, nos hemos hartado de poner rigideces en nuestros sistemas, que ahora se nos han venido en contra. Resulta que un médico de familia tiene un CIAS, no puede pedir una analítica a un paciente que no sea de su cupo. Échale. Claro, pero ahora resulta que necesitamos que cualquiera pueda pedir analíticas de todo el mundo, ¿no? Estábamos como protegiendo el anillo de Gollum, ¿no? O sea, que nadie lo toque, era un misterio, entonces hay que tener un CIAS, tenemos unas rigideces brutales. No se puede introducir un resultado manual como las pruebas de antígeno actuales en una agenda de extracciones, porque las agendas de extracciones son solo para que la enfermera extraiga. Pero hace la toma y ahora quiero que meta el resultado. No puede. Y hay que reventar el sistema porque está lleno de candados y de cadenas. ¿Cuánto dinero hemos ahorrado con esto? ¿A quién hemos salvado la vida con todas estas rigideces y estos absurdos? Tenemos cientos de perfiles. Si no tienes el perfil de tal, no puedes hacer esto y tampoco lo otro. Pero, ¿qué estamos haciendo, no? Y buscadores de pacientes. Llevamos una discusión casi 10 años dándole vueltas a que nuestros sistemas de información tienen que generar información tal y cual, pero los sistemas de explotación son otra cosa. Son Power BI, o sea, sistemas de explotación de datos que generan listados en otro sitio. No, el profesional, para poder trabajar poblaciones, necesita buscadores dentro de su herramienta.
Búscame todos los pacientes que tienen positivo y además los vi ayer y además son de tal barrio. Necesito eso para poder trabajar, ¿no? Pero eso está a nivel de explotación para generar conocimiento, pero no para el día a día. Nuestros profesionales no tienen buscadores, ¿no? Vale, y así nos encontramos con una pandemia que es en el que pensamos que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, perdón. Y un sistema basado en la presencia del paciente. Para todo usamos el paciente. Yo tengo una duda sobre un electrocardiograma, ¿qué hago? Mando al paciente con el electrocardiograma debajo del brazo para que vea al cardiólogo. Pero si el cardiólogo no tiene que ver al paciente, lo que tiene que ver es el electrocardiograma, ¿no? Entonces, usamos a los pacientes como taxistas, como comunicadores entre nosotros. Nosotros no hablamos entre nosotros, mandamos al paciente. Mire, yo no tengo ni idea de este electro, si tiene un bloqueo de rama, sí o no. Mira, le pido la interconsulta al cardio. No, mándale el electro al cardiólogo, ¿no? Entonces los pacientes cogen autobuses y van para aquí, para allá, para ser nuestros recaderos, ¿no? Bueno, riesgos en esta situación de crisis, ¿no? Hicimos un gabinete de crisis porque nos dimos cuenta de que teníamos esta situación, pero teníamos que intentar equivocarnos lo menos posible. Riesgos. Primero, empezaron a aparecer, en mes de marzo-abril, teníamos todos en la agenda 10, 12 visitas de empresas que nos proponían soluciones. Teníamos muchos problemas. Bueno, pues la decisión, vamos a intentar salir de los problemas con nuestras soluciones. No vamos a adquirir sistemas de soluciones nuevos, porque la mayoría están basados en soluciones no contrastadas y vamos a generar sistemas de información paralelos, ¿no? Entonces, no. Vamos a intentar dotar nuestros sistemas de las herramientas que necesiten, ¿no? Segundo riesgo, enorme. No diseñemos circuitos sin tener en cuenta los sistemas de información. No voy a hacer una PCR en las residencias y luego las llevo. Perdona, ponen la decisión de circuitos a alguien que sepa si eso se puede hacer o no. Porque a lo mejor tú diseñas algo que luego no se puede hacer, ¿no? Y lo que digo, evitemos, en la medida de lo posible, las soluciones basadas en ofimática. Yo te envío un Excel, tú me lo mandas a las 8 de la mañana. O sea, evitemos el voluntarismo, ¿no? Porque nos vamos a meter en un lío que vamos a ser incapaces de controlar, ¿no? Planteamiento de Baleares, ¿no? Ninguna nueva adquisición. Radical. No hemos comprado nada nuevo, ¿no? Alguien puede decir, ¡jo, qué bestias!, ¿no? No, vamos a intentar adaptar lo que tenemos, ¿no? Vamos a adaptar nuestros sistemas. Vamos a intentar, desde marzo, vamos a intentar codificar los diagnósticos, las pruebas y que todos hablemos el mismo lenguaje. Luego vemos cómo nos lo intercambiamos, ¿no? Al principio con elementos cutres, ¿no? Fase 1, extracción de ficheros e intercambio. Fase 2, inmediatamente vamos a intentar hacer intercambios automatizados de ficheros. Fase 3, otros integradores resolviendo lo anterior, ¿no? Yo te mando un fichero con los SMS de los resultados negativos. Tú resolvamos el problema, ¿no? Lo mejor es enemigo de lo bueno. Pero inmediatamente me pongo a resolverlo de manera sólida, ¿no? O sea, primero la chapuza, luego lo bueno. Vamos a intentar apostar por la telemedicina, sin duda, pero vamos a hacer un modelo único de telemedicina para todo Baleares. Vamos primero a hacer un marco conceptual. ¿Qué entendemos por videollamada, teleconsulta, llamada telefónica virtual? No es que vamos a ponernos a aclararnos entre todos, porque si no uno le llama a unas cosas de una manera, y dotemos, no compremos ninguna herramienta que permita dar de alta a un paciente en la herramienta y a interactuar con él, porque la información que generemos no estará dentro del sistema y no podemos operar con ella. Quedará muy bonito, saldremos en prensa, hacemos videollamada, muy chulo, queda en una plataforma en la nube en no sé dónde, pero no está la información en el sistema. Si el paciente luego se pone malo y va a urgencias, nadie puede acceder a esa información, porque no está integrada en nuestro sistema, ¿vale? Por último, ha salido el tema residencias, colegios. Bueno, la capacidad de agrupación de personas supera nuestra imaginación. Yo puedo tener un listado de colegios, pero es que el niño también va a una academia de inglés o a un club de balonmano. Y yo tengo un brote en un club de balonmano y los agrupo por el club, no por el colegio, ni por la residencia. Entonces tengo que crear un sistema que me permita agrupar los pacientes en función de lo que vaya apareciendo. Tengo que ir identificando grupos y generando un listado de grupos, ¿no? Descartamos, y termino, la la necesidad de hacer un inventario de bares. No, muchos no saldrán nunca. ¿Para qué? En Baleares tengo más de 6.000 bares. Muchos, no, pero que alguien pueda decir, yo creo que me contagié en este sitio. Vale, vamos codificando sitios en función de la experiencia, ¿no? Y los sitios son clubs de balonmano, bares, terrazas, reuniones de amigos, clubs gastronómicos o familias, ¿no? Porque las familias tampoco están identificadas, ¿no? Una familia, ¿tú qué entiendes por tu familia? Pues mi familia política y los primos segundos, porque es que para mí los primos segundos son mi grupo familiar, ¿no?
Y entonces vamos creando familias, nos vamos inventándonos agrupaciones. Y esto es un poco todo, o sea, hemos sufrido como todos, y la conclusión es, los sistemas de información son todavía más importantes en sistemas de crisis, en momentos de crisis. No tenemos un sistema lejano a la perfección. Todo el esfuerzo de normalización, estandarización y tal, que los profesionales dudaban de ello, nosotros intentamos, y termino con esto, crear un sistema único de laboratorio hace 10 años, un sistema de información único. Ahora mismo tenemos 12 sistemas de información de laboratorios con la misma plataforma tecnológica, pero con códigos y servidores distintos. Y ahora todos los que estaban en contra de esto y que querían su nicho de información dicen, pero ¿cómo es que no tenemos un sistema único? Y yo les digo en la reunión, porque vosotros no quisisteis. Año 2010. ¿Vale? Y termino con esto, ¿no? Entonces, ahora hay nuevos reconvertidos, ¿no? Esto es maravilloso porque de repente lo que hemos estado predicando en el desierto durante años de la necesidad de sistemas estandarizados, integración entre sistemas, etcétera, ¿no? Ahora tenemos cantidad de nuevos conversos que nos ayudarán a que hagamos el trabajo que pretendíamos hacer. Y termino con esto. Muchísimas gracias, Fernando. Muy completo y además muy ameno. Cuidado con los conversos, ya sabes la frase, no hay nada peor que un converso, porque nos vamos para el otro lado. Absolutamente. Así es. Pero no hace falta. De momento los aceptamos. Hace falta una conversión. Está clarísimo. Bueno, pues ahora vamos a pasar a que Mario nos cuente desde su posición, desde su visión, fundamentalmente en el campo de la salud pública, cómo ha visto estos meses de pandemia y en relación con la salud conectada. Sí, hola, buenas tardes a todos. Quizá mi intervención sea un poco más complementaria a la de mis compañeros que me antecedieron, porque quizá yo tendría que hablar un poco más de las necesidades que hemos tenido los que hemos intervenido, porque mi rol a lo largo de estos 6 meses fue tanto en la intervención en campo, in situ, sobre casos, sobre personas sospechosas, pero también en la planificación y también en la difusión de la información. Dentro de los 3 distintos ámbitos observamos distintas necesidades, ¿no? Necesidades en las que los sistemas de información que teníamos previamente no fueron capaces de aportarnos, por lo menos en una primera parte. Sí hay que decir de que todos estos meses fueron una evolución enorme. Realmente, si tengo que hacer una foto de hoy día de cómo estamos en relación a marzo, estamos en magnitudes totalmente diferentes, conseguimos cosas que en 20 años no habíamos conseguido, saber tanto desde salud pública sobre el sistema asistencial, pero sobre la propia salud pública, ¿no? Entonces nosotros necesitábamos información para intervenir. ¿Quién es? Estamos hablando de interacciones entre distintos sistemas, pero nosotros cuando empezamos a recoger las primeras muestras, yo me acordaba que cuando a las 3 de la mañana estás en una residencia tomando un escobillón, recogíamos la información en un formulario a mano, en un papel. Trasladar esa información posteriormente a un sistema de información significó muchísimos errores en los apellidos, en los nombres, en tareas realmente burocráticas que luego generaban problemas. Nosotros necesitábamos un sistema de registro de aquello que nosotros estábamos observando, un sistema de registro cara a la realización de las PCRs, que era lo único que teníamos en aquel momento, y no teníamos. Se fueron implantando, aquí todo el mundo se esforzó, tanto el Servicio de Salud asturiano, como los distintos informáticos, como salud pública, etcétera. Pero se fue avanzando muchísimo, y quizá más que tener una visión global, lo que tuvimos una visión artesanal. Fuimos creando, produciendo esos Excel que comentaba mi compañero previamente, fueron fundamentales para poder responder ante una pandemia. Estarán demonizados o no, pero seguimos trabajando con Excel. No es lo que deberíamos hacer, pero si no teníamos previsto previamente trabajar con otra herramienta, el Excel o herramienta similar fue enormemente importante, porque gracias a eso pudimos trasladar la información a sistemas de información que pudiesen tener una capacidad de análisis determinada, con las categorías analíticas que se consideren, pero un sistema de análisis determinado. Gracias a eso se consiguió poder trasladar esa información a través de un Excel al Ministerio de Sanidad. Otra cuestión es que si debemos configurar los sistemas de información, tenemos también que delimitar claramente para qué quiere la información cada elemento de la estructura de todo este sistema de información.
Entonces, una percepción desde los niveles de salud pública, de vigilancia epidemiológica en concreto, es la gran saturación en la información que se nos pide aportar. Eso significa perder tiempo en la intervención para trasladarle persona a persona los datos al Ministerio, que todavía nos estamos pensando para qué quiere el Ministerio el código ASTU o el código de identificación de cada una de las personas afectadas, cuando eso significa demoras en la intervención. Es muy importante a nivel de planificación, pero cara a la intervención a veces existe una incomprensión de los que estamos actuando en la primera línea del frente en relación a esa información. Pero como mi rol también fue un rol planificador, cara a planificar las actividades de intervención y de prevención en Asturias, necesitábamos esa información consolidada. Nosotros, a su vez, producimos, pero también recogemos información con objeto de intentar resumir la información. Y aquí nos encontramos con cantidad de problemas en lo que mis compañeros anteriores hablaron. Problemas en los datos existenciales, problemas incluso en la codificación, problemas en la extracción de datos de altas hospitalarias, por ejemplo, a pesar de que creíamos que teníamos sistemas de información muy consolidados, hasta cierto punto nos generaban problemas para resumir la situación actual. Simplemente es un resumen para consolidar la información, para poder analizarla de una manera clara. Nuestro compañero Fernando hablaba del concepto grupo. Evidentemente, los grupos dentro del sistema sanitario son relativamente identificables como grupos de análisis, pero en el exterior también nos pasó exactamente lo mismo. No teníamos capacidad de categorizar determinado tipo de actividades que pueden ser relevantes cara al impacto. Y otra cuestión muy importante es hasta qué punto, cómo trasladamos nosotros la información, que es a lo que más nos dedicamos en la parte del observatorio, en la parte de la difusión de la información, difusión hacia los elementos clave, es decir, como una herramienta de planificación y a su vez de divulgación a la ciudadanía. Resumir toda esa situación que nosotros tenemos con los tempos que nos exige nuestros jefes, con los tempos que nos exige la ciudadanía, en concreto es morir de éxito. En concreto estamos totalmente colapsados a la hora de hacer gráficos de mapas, gráficos de tablas de incidencia, incidencia en los últimos 14 días, en los últimos 7, en el último día, poder coordinar todo eso con sistemas de información basados en Excel generan los problemas que previamente comentábamos. Yo creo, y en suma, yo creo que respondimos bien, pero respondimos sin sistema. Respondimos artesanalmente, fruto del esfuerzo personal de todos los trabajadores que se implicaron en los servicios de salud, servicios informáticos, incluso en los servicios de salud pública. Pero si tenemos que hacer una reflexión cara al futuro, esto no puede ser así. Hemos salvado la primera parte del partido gracias a los esfuerzos personales y ya estamos en la segunda fase y seguimos sin tener sistemas que nos permitan atender a todas las necesidades, necesidades de intervención, necesidades de planificación, incluso para poder comunicar la situación a todas las personas que toman decisiones, pero también a los ciudadanos. En concreto, yo he tenido hoy 40 llamadas de personas de la sociedad en concreto solicitándonos informaciones concretas que son enormemente importantes para ellos, sean medios de comunicación, sean asociaciones de padres, sean consejerías de educación, etcétera, etcétera. Y yo creo que no los podemos ganar a la sociedad si no les damos la información lo más veraz y lo más rápida posible. Y eso solo se consigue con sistemas de información probablemente no basados en Excel, sino en un sistema integrado. ¿Podemos hacer un sistema integrado en 2 meses actuando a la vez? Yo creo que no. Será para la próxima pandemia. Muchas gracias, Mario. La visión, desde el lado más comunitario, Fernando nos lo comentaba desde el ámbito mucho más asistencial y Santi nos comentaba también esa
diferencia que hay de desarrollo o a veces de herramientas comunes para afrontar pues una situación sobrevenida que mientras no ha existido se ha ido trampeando para la comunicación que era necesaria entre ambos niveles. María Ángeles Cisneros, cuéntanos cuál es la visión desde la Consejería de la Junta de Castilla y León. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues digamos que al final, no sé si es un consuelo, pero los problemas son muy parecidos. Los nuestros multiplicado, como bien has dicho, por 9. Entonces, nuestras principales dificultades se han basado en un tema de comunicaciones, es decir, en el desbordamiento telefónico que hemos tenido por centrar toda nuestra comunicación con los ciudadanos y con los pacientes a través de las líneas telefónicas y de la gestión de la cita telefónica. En los sistemas de información, evidentemente, por las circunstancias, bueno, pues que ahora comentamos, y luego hemos hecho un esfuerzo muy importante en intentar comunicarnos con los pacientes a través de nuestras herramientas tecnológicas, como son pues nuestro portal o la carpeta del paciente o la app, ¿no? En cuanto a lo que os comentaba lo primero, claro, centramos todo nuestro esfuerzo desde el principio en evitar que los ciudadanos se desplacen a nuestros centros de salud. Entonces, derivamos todo al teléfono. Y al derivar todo al teléfono, pues efectivamente morimos de éxito si no lo gestionamos bien, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el esfuerzo, bueno, aparte del número 900, nosotros tuvimos que subcontratar una empresa para gestionar el número 900. Era imposible, o sea, no podíamos con ello. Además, creo que fuimos de las primeras comunidades en ponerlo en marcha. El 5 de febrero lo teníamos en marcha y al principio era una cosa muy llevadera y se transformó en una avalancha que, bueno, nos llamaban de otras comunidades autónomas, ¿no? Entonces, bueno, eso lo resolvimos así y es cierto que era un catalizador auténtico y lo sigue siendo, es un catalizador de lo que tenemos en la calle. Cuando el número 900 empieza a subir y a subir, sabes que algo está pasando fuera y que, bueno, pues que las cosas no van bien, ¿no? Y luego, pues bueno, a través de la consulta telefónica y de la cita telefónica, pues lo hemos reconducido. Bueno, nosotros tenemos una IVR y intentando gestionar las opciones de esa IVR para conducir un poco al ciudadano hacia lo que quiere realmente, ¿no? Bueno, pues es por COVID o no es por COVID, porque en estos meses ha habido más cosas que COVID, había más enfermedades, había más necesidades, se nos olvidaba muchas veces, nos parecía que todo era eso, pero claro, las personas siguen teniendo sus enfermedades crónicas y siguen teniendo sus problemas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hemos tenido que hacer un esfuerzo bastante grande. En la primaria, en cuanto a sistemas de información, pues teníamos una ventaja enorme y es que es un único sistema y bueno, pues bastante flexible que nos ha permitido ir incorporando pues bueno, la guía de caso confirmado y de contacto con todas sus variaciones que ha tenido y pruebas añadidas y de todo que ha habido durante todo este tiempo y nos ha permitido gestionarlo bien. Pero en la parte hospitalaria pues todavía tenemos mucho que andar, hemos dado un paso muy grande, pero seguimos teniendo dos sistemas de información diferentes, con lo cual recoger la información ya era complicado, ¿no? Otra dificultad, y ahí estoy de acuerdo con Fernando y en el sentido de, él comentaba que tiene 14 sistemas diferentes, bueno, pues nosotros, él quizá con un único proveedor, nosotros con no sé cuantísimos, ¿no? En los laboratorios. Tenemos 14 hospitales y con sus laboratorios de microbiología, bioquímica y hematología, que coincidan los tres con el mismo proveedor, pues creo que se da en un solo sitio. Es decir, el resto pues son de lo más variopinto. Pues hemos hecho, bueno, pues no sé cómo llamarlo, vamos, ingeniería inversa.
cada uno con sus posibilidades. Hay laboratorios que sí que integran con HL7, hay otros que nos mandan hojas Excel. Bueno, pues tenemos un sistema como un BI en el que gestionábamos pues el SIAE y todo, y los datos de consultas externas y tal, y entonces empezamos a meter ahí todos los resultados del laboratorio relacionados con COVID, con lo que ello supone, vamos, que es microbiología, el resultado rara vez es solo positivo o negativo, sino es con una literatura por detrás, entonces con todos los mapeos y todo eso. El esfuerzo fue ímprobo, pero el resultado ha sido, aunque haya sido de la manera más artesanal, el resultado ha sido estupendo, porque nos ha permitido, primero, tener en un solo sistema esa información, dar acceso tanto a los servicios territoriales donde están nuestros epidemiólogos como en los hospitales y en primaria para ver casi prácticamente en el momento los resultados. Después, pues bueno, Mercedes, integrarnos con SERLab nos ha sido muy sencillo gracias a eso. La verdad que ha sido muy facilito. Y después, pues bueno, también la integración con la app de Radar COVID, pues también nos ha sido fácil, ¿no? Entonces, de esto que hemos sacado en consecuencia, pues que necesitamos un sistema de información de laboratorio único. Y creo que, vamos, ahí no hay vuelta de hoja. O sea, no podemos tener bueno, pues esta variabilidad tan grande en el que pues las determinaciones están codificadas en cada uno de una manera y tienes 50.000 sistemas de mapeos, ¿no? Entonces esa es digamos, la lectura que sacamos de todo esto, y que ya lo sabíamos, claro que lo sabíamos, y que estaba ahí, y que era un proyecto que estaba ahí, pero por grande, por complicado, por presupuesto. Bueno, pues lo vamos a sacar sí o sí. Es decir, esto tiene que salir adelante, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Luego, otra dificultad también enorme a la hora de gestionar la información y bueno, pues de hacer un poquito de planificación, que dentro de las posibilidades que ha habido en este tiempo, es que también tenemos 14 GISes. 14 GISes que, bueno, que sí, que son todos del mismo proveedor menos uno, pero son 14. Y eso genera una dificultad a la hora de recoger la información bestial y un esfuerzo ingente. Entonces, también es otra necesidad que es imperiosa. O sea, no podemos obviarla, ¿no? Y luego nosotros hemos tenido ahí una colaboración muy grande a la hora de transmitir la información, que ha estado en la Dirección General de Transparencia, que es la que se encarga del portal de datos abiertos, y que hemos colaborado con ellos para exponer esa información a los ciudadanos. Y la verdad es que, bueno, pues no sé, han dado un premio, ha sido un esfuerzo muy grande, han estado volcados por parte de esa dirección general, y la verdad es que el resultado, cuando se hacen las cosas con, pues eso, con interés y pensando en volcar información, en dar información, pues sale muy bien. Y en eso, pues la verdad que estamos muy contentos. Y en cuanto a los pacientes, pues claro, teníamos la carpeta del paciente con sus certificados digitales, electrónicos y todo lo demás. Bueno, pues que se queda reducida a un número pequeño de ciudadanos en los que tienen acceso a ello. Pues bueno, ayudados un poquito por la laxitud que ha habido con el tema de la protección de datos, hemos hecho ahí otro esfuerzo, y en nuestra app que tenemos, que se llama SACIR Conecta, pues hemos empezado a meter aquellas utilidades y aquella información que necesitaban, pues la hoja de medicación, las pautas del tratamiento del sintrón. Hemos generado informes firmados electrónicamente con los resultados de las pruebas COVID. Bueno, pues les hemos permitido cambiar desde ahí su número de teléfono, algo que, bueno, ha sido una lucha, ¿no? Porque los números de teléfono estaban apuntados en las historias clínicas en cualquier parte donde a cada uno le parecía bien o lo veía bien, ¿no? Entonces ahí también, pues, un poco artesanalmente y un poco de manera quizá un poco ortodoxa, porque nos hemos saltado muchas cosas, pero era necesidad. O sea que, lo bueno de todo eso es que hemos metido a los ciudadanos ya en una dinámica
ya están acostumbrados, ya lo usan y bueno, a partir de ahora pues va a ser, yo creo que mucho más sencillo todo. Y bueno, prácticamente yo creo que estos han sido los puntos quizá más bueno, que hemos visto las dificultades, que les hemos resuelto, pero que tenemos muchísimo que hacer. Gracias, muchísimas gracias, Ángeles, y al igual que a los 3 ponentes anteriores, daros la enhorabuena porque además todos sabemos que esto que estáis contando ahora supone, y lo habéis remarcado, una entrega personal de mucha gente que sin duda yo creo que ha sido parte del resultado, mejor o peor, que hayamos podido tener en el confrontamiento de la pandemia, y que es algo que yo creo que en cualquier foro público hay que aprovechar para agradecer y reconocer, porque lo cierto es que muchas personas han entregado horas y horas de trabajo muy generosamente, iniciativa, riesgo y tomas de decisiones que no siempre eran cómodas, y que incluso, ahora lo comentaba Ángeles, pues en algún caso montando algún sistema con alguna duda de si bordeábamos la legalidad por la parte de fuera. Pero ciertamente la situación no permitía mucha duda. Bien, yo creo que una vez que habéis intervenido los 4, habéis incidido en aspectos comunes. Hay una cosa clara, y es, lo comentaba entre ponente y ponente, que hay 2 ritmos de desarrollo, dentro que luego cada sector pueda estar mejor o peor integrado, pero hay 2 ritmos de desarrollo entre lo que se entiende clásicamente como la salud pública y lo que se entiende clásicamente como el sector asistencial. En el sector asistencial probablemente se ha invertido y se ha dedicado mucho más recursos a la transformación digital que en el área de la salud pública, que yo no sé si esto, y sí, pues a Mario le lanzo la pregunta y ahora vamos con las comunes, se ha podido deber a una bajada de guardia, porque hemos pensado en algún momento determinado que las enfermedades transmisibles, bueno, era algo que estaba ahí muy controlado, que de vez en cuando, pues sí, los fenómenos migratorios, que si parece que hay un brote de sarampión que no tenía que haber, que si, bueno, el VIH, pero ¿a qué achacas el que en general? Porque a nosotros en las reuniones que tenemos con todas las comunidades autónomas es algo común el que, salvo alguna excepción, el constatar que se ha dedicado menos recursos y menos iniciativas a la transformación digital de todo lo que es vigilancia epidemiológica y bastante más a la parte asistencial. Sí, si la pregunta es para mí, bueno, yo creo que es una confluencia de diferentes situaciones, ¿no? Por una parte, la preponderancia de las enfermedades crónicas y también el gran éxito que tuvo el control de las enfermedades transmisibles está haciendo de que, bueno, realmente haya pocas enfermedades infecciosas hoy día de carácter relevante, salvo estos periodos específicos de pandemias, ¿no? Yo solo tengo que recordar que hasta diciembre estábamos trabajando con aplicaciones propias de EpiInfo. EpiInfo, estoy hablando, programado en los años 90. Es decir, y nunca se nos habilitó la posibilidad en vigilancia epidemiológica de elaborar distintos tipos de herramientas, ¿no? Siempre era, pues bueno, salud pública siempre fue la hermana pobre de toda la sanidad. Evidentemente se demuestra también la importancia que puede tener determinado tipo de respuesta, pero también yo creo que estamos pagando la preparación de la pandemia gripal del año 2009. En el año 2009 lo teníamos todo preparado, sistemas de información, planes de respuesta, planes de mitigación con trabajos muy intensos, y al último la pandemia se quedó, no subió el suflé y realmente lo pagamos, y eso generó cierta, por decir, ironía hacia las actividades de salud pública por parte
de los decisores, de los servicios asistenciales, etcétera, ¿no? Y esta pandemia, pues, ¿era previsible? No, pero ¿era previsible que hubiese una pandemia? Sí. Y realmente no nos preparamos adecuadamente, ya no solo la salud pública, sino también todos los sistemas asistenciales, etcétera, ¿no? Yo, incluso cuando yo estuve de director general, a mí hacer una aplicación para la hepatitis crónica y los tratamientos contra la hepatitis crónica tipo C me costó horrores poder implantarla en su momento, porque lo importante, Mercedes, eran la historia clínica digital, la historia resumida, la receta electrónica unificada, etcétera. Siempre hay una prioridad mayor que desde el punto de vista de magnitud es evidente. Yo no, soy salubrista, pero entiendo también dónde está la mayoría de los problemas. El problema es que cuando aparece algo como esto, parece que nos dan de lado. No, de lado no. Lo sabíamos que podía suceder. El problema es que cuando hay presupuestos escasos, pues se dedica a aquello que es prioritario. Y lo prioritario era otro, justificado, ¿eh? Yo no discuto la asignación de prioridades, pero nos vemos en esta situación. Y la situación es que ahora mismo estamos en plena pandemia, a la vez que respondemos, intentando construir herramientas. Realmente nos van a llegar siempre su plena efectividad cuando ya se acabe la pandemia. Espero que sea así. Pero realmente sí, salud pública tuvimos muy poca dotación económica, sobre todo para sistemas de información como tal, también porque, y esto yo puedo hablar de Asturias, pero creo que es común a toda España, las personas que trabajan en salud pública son personas muy dedicadas y que intentan solucionar los problemas con las pocas herramientas que tienen. Entonces recomponemos un poco, parcheamos, salvamos la cara hasta que llega el tifón, ¿no? Cuando llega el tifón ya no hay posibilidad de controlar nada. Pero en concreto, yo soy optimista, ¿eh? Yo llevo trabajando 24 horas, 6 meses, prácticamente, y yo creo que como yo, la mayoría de la gente que trabajó en salud pública, y creo que podemos decir que salvamos la cara ante la situación que hay. Al menos en Asturias, yo puedo decir que la salvamos. ¿Lo podríamos haber hecho mejor si tuviésemos tenido las herramientas más adecuadas? Sin duda, sin duda. En cualquier caso, yo creo que podemos concluir una primera lección aprendida, y es que dentro de un sistema global de atención a la salud no se puede, no es la palabra excluir, pero es no tener integradas todas las necesidades de vigilancia, promoción, prevención, asistencia y reinserción de los ciudadanos a su ámbito una vez que les hemos curado. Entonces, que quizá esta pandemia es una de las cosas que nos ha mostrado. Me gustaría preguntarle a Fernando qué sería lo primero que él abordaría ahora mismo. O sea, imagínate que la pandemia va cediendo y que tenemos un poquito más de tiempo para repensar un poco el sistema. Todo esto que tú comentabas de la presencialidad, de lo tenemos todo centrado en el profesional, no lo tenemos centrado en el paciente. ¿Por dónde empezarías a trabajar, sabiendo que es un largo recorrido, para cambiar un poco esa relación o esa manera de prestar los servicios? Fernando, el micro. Uy, ya está. Digo que por resumir en una palabra, ya que he perdido 30 segundos por darle al micro, normalización. No puede ser que nosotros hemos encontrado, lo voy a contar de una manera, digamos, casi entretenida. O sea, nosotros tenemos un solo proveedor de laboratorio y tenemos 12 sistemas de información de laboratorio, con una sola aplicación y con la misma versión. Pero es que durante años los profesionales han reclamado el derecho a expresar los resultados en función de su conocimiento. O sea, es como reclamar el derecho de cátedra, pero para los resultados de laboratorio. Es que, y si yo quiero llamarle positiva, ¿por qué le tengo que llamar positivo? Porque me complicas la vida. Entonces, como decía Ángeles, nosotros hemos llegado a interpretar la prueba PCR con una tabla, como hacemos todos, ¿no? Con una tabla de conversión. Y esa tabla de conversión llegó a tener 65 valores.
Es decir, éramos capaces de llamar a algo que es positivo, negativo o indeterminado de 65 maneras diferentes. O sea, la imaginación humana no tiene fin, ¿no? Y teníamos que ir actualizando permanentemente esa tabla, ¿no? Al final, lo más rentable que hicimos fue hacer una orden desde la administración, ¿no? De esto se llama así en la comunidad autónoma. Cuando yo se lo llevé al director general del IPSalud, tienes que firmar esta orden, me dice, pero ¿cómo voy a firmar yo orden positivo? Digo, sí, por favor, Yuli, por firma una orden, vamos a poner lógica a esto, ¿no? Es la firma más rentable que vas a hacer esta mañana, ¿no? Y entonces ahora todos dicen, ¿y por qué no lo hicisteis antes? No, te lo acepto como un valor a lo que hemos hecho y no te contesto, ¿no? Entonces, no es la solución pero por favor, normalicemos la información. O sea, probablemente, o sea, podemos tener sistemas incompatibles teniendo el mismo proveedor, el mismo software, ¿no? Y en cambio, sistemas compatibles teniendo software distintos. Entonces, por favor, vamos a trabajar un poquito más todos juntos en proyectos muy sencillos, que es, o sea, bien, tenemos a nivel nacional, tenemos normalizado CIE 10 para el CMD, no sé qué, entonces, muy bien, pero no tenemos un catálogo de procedimientos quirúrgicos en ningún sitio. No tenemos un catálogo de sustancias a las que alguien puede ser alérgico en ningún sitio. No tenemos normalizado qué es una interconsulta, qué es una videollamada, qué es un... Entonces, es muy difícil intercambiar información. Entonces, no hay ninguna solución mágica, pero esforcémonos en normalizar la información, porque intercambiarla es fácil si está normalizada, ¿no? Luego, otro aprendizaje rápido, es decir, esforcémonos. La herramienta, la línea de comunicación con los pacientes es el teléfono. Si alguien no lo tenía claro, que lo tenga claro a partir de ahora. No es el domicilio, porque alguien puede tener 2, 3 domicilios, 3 domicilios, nunca sabe dónde están. Pero ya casi nadie va a la calle sin su teléfono. Y la gente tiene un email, 2 emails, 3 emails, 4 emails. Es raro que tengan 2 teléfonos, ¿no? Entonces, esforcémonos en actualizar, no sé qué compañero ha dicho. Podemos cambiar los teléfonos rápido, que no sea en la ficha del paciente, ¿no? Entonces nosotros hemos creado el tercer teléfono, que es el teléfono que ha dicho el paciente que es suyo, pero no es el de la ficha, no importa, es el que ha dicho el paciente que es suyo, ¿no? Bueno, es decir, la vía de comunicación es el teléfono y, por último, un mensaje de esperanza. O sea, yo creo que los sistemas de información han pasado a un primer plano, ¿no? O sea, nunca se ha hablado en las organizaciones sanitarias tanto de los sistemas de información como ahora, y es un poco ahora o nunca, ¿no? Ahora hemos descubierto todas las debilidades, ahora es el momento de normalizar, ahora es el momento que los que se oponían a llamar, ¿por qué tengo yo que llamar a esto como tú digas? No, llámalo como quieras, pero vamos a llamarlo todos de la misma manera, ¿no? Entonces, los que se oponían a esa normalización en aras de esta información es mía, los que decían mi historia clínica, yo se me decía, ¿pero la tuya como paciente o como médico? ¿No? Ahora ya todos dicen, no, claro, es que tendríamos que hacer un esfuerzo para... Es el momento, es el momento. Y la recomendación, normalización y estandarización. Sí, voy a darle la palabra a Ángeles, pero antes comentarte que efectivamente yo creo que todavía falta una especie de evolución cultural de saber que la historia clínica no es mi instrumento, que es una cosa muy legítima, donde yo apunto mis reflexiones para poder tratar al paciente, sino que además lo van a apuntar muchos otros colegas, muchos otros profesionales, y va a ser el lugar de encuentro común donde diferentes profesionales van a tener que tratar a un paciente. Y por lo tanto que se ha convertido en un elemento de comunicación mucho más que en un elemento de registro y extracción de información cuando la necesito después. Y luego tengo que decirte que yo soy analista clínico, pero ya no sé ni lo que es el colesterol, porque hace muchísimos años que estoy en la administración, pero donde más problemas tuvimos en la historia clínica interoperable del Sistema Nacional de Salud fue precisamente en el informe de laboratorio, porque mis queridos colegas, efectivamente, le quieren llamar a los resultados de la PCR cada uno como quiere. Y eso tenemos que aprender que no puede ser. Y probablemente yo, si hubiera seguido en el laboratorio, hubiera seguido pensando lo mismo. Cuando lo vi desde fuera, intentando hacer interoperable algo, es cuando me horroricé. Y no pudimos cerrar ese informe, está mal cerrado. Es el peor informe que tiene la interoperable. Y lo tenemos que volver a reabrir. Ángeles. Pues bueno, yo si pudiera, yo creo que lo he dicho antes, ¿no? Si pudiera elegir, yo tengo 2 cosas que elegiría, ¿no? Por supuesto, normalizar el laboratorio en un SIL, nosotros nos hemos planteado un SIL único, pero quizá por la necesidad de tener un catálogo único, de no tener que pelear con cada uno de los centros por
por hacer los famosos mapeos, que es que yo cada vez que oigo esa palabra me muero, ¿no? Porque, bueno, pues al final es bueno, pues un chapuceo, ¿no? Que tú a Pepe le llamas Juan y yo tengo que decir que mi Pepe es tu Juan, ya está, eso es el mapeo. Bueno, pues la verdad es que para nosotros es fundamental. Un sistema de información, porque además, aparte de poder explotar en condiciones esa información y tenerlo un poco organizado y responder de determinada manera, también supone poder gestionar la demanda, ¿no? Que ahora mismo nosotros tenemos hospitales comarcales que tienen unos hospitales de referencia. Cada uno tiene lo suyo y tienen que ir a mirar los informes de un hospital para ver si lo tienen que pedir en el otro. No, yo tengo que tener todo unificado para poder gestionar en condiciones esa demanda. Dices que tienes 60 y tantos resultados distintos, exactamente no sé cuántos, pero nosotros tenemos más, ¿no? Curiosamente, y no lo he comentado antes, nosotros hemos tenido una colaboración con la universidad, los laboratorios de la universidad, que en una época muy complicada en la que nuestros hospitales no tenían capacidad suficiente de hacer PCRs, ahora ya estamos un poco mejor dotados de analizadores y todo, bueno, pues se pusieron a hacer PCRs. A la universidad le dimos unas instrucciones muy concretas, que leían los volantes con un lector de código de puntos de los que venían de primaria y ponían los resultados los registraron en una hoja Excel y nos lo devolvían en un SharePoint, y el resultado era positivo y negativo. Es que no había ni determinados ni nada de nada, o sea, era lo que era. Resulta que llegas a microbiología del hospital y lo que te digo, una literatura con cada resultado tremenda, ¿no? Luego, bueno, pues yo creo que es un mal crónico que hay que solventar. Y otro tema de normalización, que para nosotros, de hecho, nos hemos planteado algo y no sé si acabaremos haciéndolo, es los diagnósticos. Para poner enfermedad por COVID, no sé si había más de 1000 diferentes. Tú lo puedes poner codificado, pero la aplicación te permite poner lo que quieras, porque, hombre, yo tengo que poner sospecha, neumonía por COVID, neumonía bilateral por COVID, bueno, un montón de cosas diferentes. Pues no. Tú pones el diagnóstico, que es enfermedad por COVID, y luego si quieres pones después en todas las datos, en las evoluciones, en las observaciones que quieras. Y eso es un trabajo que bueno, yo creo que a los médicos os cuesta, o sea, el no poner, no dejar la impronta, digamos, la parte propia, ¿no?, en ese diagnóstico, pues es algo que cuesta bastante. Y por último, que también es otra cosa que nos ha, bueno, pues que no nos deja tener la información adecuadamente y nos da mucho trabajo, es el GIS. Un GIS único es fundamental. Nosotros, bueno, pues recoger la información, ya os lo he comentado antes, es bárbaro. Y luego, claro, ya no te quiero decir con la capacidad de invención de prestaciones diferentes que hay. Pues bueno, pues cada hospital tiene sus motivos de ingreso, más tablas de mapeos, tiene sus motivos de alta, otras tantas a propósito. Pues es un trabajo que la verdad lo juntas todo, y con el tiempo que invertimos en eso tendríamos para hacer 50.000 cosas más y mejorar mucho todo. Seguramente. Queda mucho, incluso en el día a día. La codificación, sabemos que los hospitales la tienen bastante, vamos, los hospitales codifican en CIE-10, independientemente de que se hagan algunas extensiones locales. En la atención primaria tenemos dividido el Sistema Nacional de Salud en dos grandes bloques, con la CIE-AP y con la CIE 9, evolucionando hacia la 10, y una comunidad autónoma que ya ha implantado la CIE 10. Yo creo que eso posiblemente es una de las primeras cosas que nos tengamos que plantear, pero ahí también hay una discusión bastante importante de los defensores de que cada una de ellas se adapta más o mejor a los ámbitos o a la finura del diagnóstico que se pueda tener en un momento o en otro. Yo quería preguntarle a Santi, quería preguntarte, de cara a los ciudadanos, ¿cuál piensas que puede ser no innovación, pero el desarrollo o la extensión? ¿De qué herramienta te parece que puede ser en estos momentos la más útil?
Pues sí, bueno, ha sido una preocupación durante la crisis el tema de la seguridad, obviamente, ¿no? Y la imposibilidad de atender presencialmente a los pacientes, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, salvo los casos, digamos, urgentes, ¿no? O más donde no se podía dilatar bajo ningún concepto. Y nosotros, bueno, pues teníamos la suerte, bueno, de a veces que estas cosas que dices, mira, pues haces un piloto tal y a ver qué tal funciona. Y teníamos una herramienta de videoconsulta instalada que funcionaba además en nuestra historia clínica electrónica hospitalaria contra la aplicación, digamos, de los pacientes con la que se hace la cita de primaria, tienes acceso a los informes clínicos, etcétera. Teníamos embebido el cliente de videoconsulta ahí y embebido también en la historia clínica. Y decimos, oye, ¿por qué no lo montamos esto y lo extendemos a toda la red? Y decidimos hacerlo y la verdad que, bueno, en este caso, bueno, doy nombres porque, bueno, al fin de cuentas todos los conocemos, es la solución de Rainbow Alcatel, que tiene si una ventaja tiene frente a otras es que tiene una API de integración que permite precisamente esto que digo, embeber la posibilidad de videoconsulta en otras aplicaciones por encima, ¿no? Y en este caso conseguimos desplegar la aplicación tanto en toda la historia clínica hospitalaria, que es Altamira, que lo tenemos unificada en todos los hospitales, como en AP Cantabria, que es la historia de atención primaria. Y bueno, claro, se ha usado ¿por qué? Porque había un incentivo muy claro, que era la seguridad, que era el no poner en riesgo ni a profesionales ni a pacientes, pero claro, en el momento que baja otra vez la preocupación, otra vez volvemos a la vieja normalidad de la cita, etcétera, ¿no? Entonces, estamos ahora, hemos sacado varias lecciones, ¿no? de esta experiencia y son que desde luego si no acompañamos la tecnología, y se ha mencionado antes, lo han mencionado varios de los compañeros de la mesa, si no la acompañamos de una definición clara de qué se considera teleconsulta a nivel autonómico o a nivel nacional a ser posible, por supuesto, esto os lo pedimos, Mercedes, que la organización tenga ya esto metido en su práctica, o sea, que exista el tipo de teleconsulta por videoconferencia. Nosotros hemos sustituido, y de hecho es que a veces te das de cabezazos con la pared. Hablamos con la gerencia de atención primaria que están asumiendo 90 llamadas diarias cada médico, que es una atención de mala calidad, porque es telefónica, porque se están haciendo prescripciones en base a una llamada telefónica, que desde muchos puntos de vista es una aberración. Les pones encima de la mesa, que es que ya lo tienes integrado desde abril, que lo tienen a un clic en su historia clínica, videollamar al paciente, y es imposible. O sea, es que a veces hay cosas que son incomprensibles, pero bueno, es como decir, no me presentes ninguna mejora, que es que estoy muy ocupado con lo que estoy haciendo, ¿no? Ayer nos intercambiábamos un meme, el equipo directivo, y es que este tema de la teleconsulta, que sabemos que tiene muchas cosas que, o sea, tenemos que ir dando pasos, ¿no? Por ejemplo, obviamente tienes que hacerlo con una formación a los profesionales, tienes que hacerlo dando un buen soporte tanto a los profesionales como a los pacientes. Es evidente que COVID nos ha ayudado a impulsar todo este tipo de iniciativas. Esta, por ejemplo, ha sido, yo creo que, muy innovadora, pero claro, también se ha hecho un poco de una forma improvisada, ¿no? Y ahora estamos en esa fase de analizar lo que ha fallado, lo que nos faltaría para llegar a ese objetivo, y viendo pues con los diferentes servicios, hombre, siempre hay early adopters, ¿no? Que te ayudan, te apoyan, se meten en el sistema, te ayudan a detectar los fallos, las mejoras, y estamos un poco en esa fase, ¿no? De ayudar a acercar pues es que se ha mencionado, ¿no? Hay un montón de consultas, de visitas de seguimiento sobre todo, porque es evidente que no todas las consultas se pueden sustituir por videoconferencia, pero muchísimas de las consultas que se hacen de seguimiento son perfectamente realizables por vídeo, ¿no? Y estamos trabajando con varios servicios, digestivo, con anestesia, con fisioterapia, con endocrinología. Primaria nos cuesta más, como siempre, como digo, pero tratando de que analicen sus procesos y directamente ya de forma natural, es que todas estas visitas que tengo previstas para este paciente, es que le digo que se descargue la app y se las hago por vídeo y no le hago bajar, por ejemplo, pues en Cantabria somos pequeñitos, pero bajar de Potes hasta Sierra Llana, hasta Torrelavega, pues es hora y pico de viaje. Y si podemos evitar este tipo de visitas innecesarias, ¿no? Pues eso es lo que estamos ganando, ¿no? Tanto en la comodidad de los pacientes como en todo tipo de costes sociales, ¿no? En cuanto a horas de trabajo perdidas, etcétera, ¿no? Y yo creo que además, o sea, COVID ha podido ser un impulsor, un incentivo, una razón de peso para adoptar estas soluciones, pero yo creo que nos anuncian al modelo al que tenemos que ir, sobre todo por sostenibilidad del propio sistema, etcétera, ¿no? Y yo creo que bueno, toda esta lo que es acercar los datos. Hemos perdido. Lo hemos perdido.
Disculpa, que se me ha cortado. Sí, Sí. perdón. Todo lo que es acercar la teleconsulta por videoconferencia, que es una teleconsulta de calidad reconocida por todas las guías de práctica médica, ¿no? Si se hace con las condiciones adecuadas, ¿no? Y acercar todo lo que son la carpeta de salud con el acceso a mis datos, a tus analíticas, a tu imagen médica, a tus próximas citas, a poder anular citas, etcétera. Bueno, pues son las líneas de futuro clarísimas, ¿no? Por las que debemos avanzar. Pues muchas gracias, Santi. Una pregunta para los tres. Evidentemente, lo de la normalización, si de verdad queremos que sea normalización, tendremos que hacerlo todos juntos. Y es más, no solo dentro del Sistema Nacional de Salud, sino que tendremos que mirar incluso un poco más allá, al ámbito supranacional de la Unión Europea. Pero vamos de momento a quedarnos con el Sistema Nacional de Salud. Pero, ¿qué otros servicios digitales pensáis que es fundamental hacer conjuntamente, hacer todos a la vez? Que no, servicios cuyo núcleo no puede diferir de un servicio de salud a otro, de una consejería a otra, de una comunidad autónoma a otra. Hasta ahora recuerdo que tenemos tarjeta sanitaria como servicio común. Tenemos la historia clínica interoperable que tenemos que lanzar con más fuerza y la receta electrónica interoperable como servicios comunes y un par de servicios de normalización que son fundamentalmente las CIES, la unidad técnica de atención primaria, pero con este desbalance que os comentaba, y el área de servicios semánticos en inicio, pero ya con algunos servicios para el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué otras cosas pensáis que deberíamos realizar todos de la mano? Bueno, yo, si me permites, porque no. Creo que en los últimos, una de las cosas que ha nacido y ha venido para quedarse es el concepto de telemedicina, ¿no? Creo que habría que hacer un marco conceptual sobre telemedicina a nivel nacional. Conceptual y terminológico. Es decir, ¿qué es una... porque hay, o sea, ¿qué es telemedicina? ¿Qué es una medicina telemática? O sea, una consulta telemática, una interconsulta telemática, porque llevamos un lío conceptual, conceptual y terminológico, y estaría muy bien poner un poquito de orden en este jardín, ¿no? Porque es algo, además, es un jardín que que está brotando y que está creciendo muchísimo, ¿no? Y esto, como idea general, yo creo que a nivel nacional deberíamos establecer, el Ministerio, liderar algún foro, marco conceptual de recomendaciones sobre telemedicina, ¿vale? ¿Qué es, qué no es y qué son cada una de las cosas? Y como aportación, una píldora concreta, ¿no? Es decir, yo decía antes, o sea, hay que potenciar la videollamada, sin duda. Hay que usar también la telellamada para dar quizá un resultado o tal, quizá vale con una telellamada, tampoco, quizá no hace falta una videollamada, ¿no? O sea, hay que colocar cada cosa en su sitio y hacer recomendaciones de uso para cuando parece lógico que la videollamada, la telemedicina, para las sucesivas, para entregar resultados, para comunicar algo, es suficiente. No hace falta venir, llamar a un paciente para que venga, para decirle que su analítica es normal. Esto es una barbaridad, ¿no? Y hay que potenciar lo que nosotros hemos dado en llamar, pero si a nivel nacional se llama de otra manera, pues lo cambiamos, ¿no? Que es la interconsulta, que es muchas veces ante un paciente lo que hace falta es comunicación entre profesionales. Lo que hay que trasladar a los profesionales es una pregunta. ¿Es esto que yo decía antes de este electro qué es? O tengo una plaquetopenia en un hallazgo casual por debajo de 80.000 plaquetas, ¿qué hago? No hace falta mandar al paciente al hematólogo, lo que hay que mandarle la pregunta. Entonces, mis aportaciones serían, uno, un marco conceptual para la telemedicina, ¿no? Antes de que empecemos a desarrollar cada cual con nuestro voluntarismo, entusiasmo y necesidad, ¿no? De manera divergente. Y dos, potenciar mucho la comunicación entre profesionales, porque muchas veces no hace falta marear al paciente y mandarlo en el autobús a que vaya a ver a nuestro colega para que luego nos cuente lo que le ha dicho nuestro colega. 3 meses después. 3 meses después. Nada más. Esas dos ideas. Mario. En mi opinión, independientemente, ya quisiese que por lo menos hubiese grandes experiencias en integrar la historia social del paciente y hacer la historia del sujeto, del individuo. Nada de historia sanitaria, nada de historia clínica, sino también integrar los problemas sociales.
cara a los programas de crónicos podría ser muy importante, o incluso para atender a la totalidad de las necesidades que tengan las personas. Y pienso en términos de privaciones materiales, afectivas, psicológicas y demás. Es difícil porque, como se comentó previamente, la parte sociosanitaria está muy atrasada. Prácticamente en Asturias, como 20 años más atrás de lo que llevamos haciendo en la parte sanitaria, especialmente en la asistencial, pero yo creo que el individuo es individuo y no solo se debe recoger la parte clínica, ¿no?, sino también la parte social. Pues muchísimas gracias por esa visión tan holística que falta nos hace cuando nos dedicamos a compartimentar muchas veces la vida. Ángeles, ¿qué piensas que inevitablemente tiene que ser común para que el Sistema Nacional de Salud funcione? Pues yo estoy un poco de acuerdo en ese sentido con Mario. Creo que nos hace falta un poco volver a definir lo que es la historia y dejar... nosotros teníamos muy definido lo que es la historia clínica, sabemos lo que es el CMEDIC, todos tenemos muy claro lo que tiene que ir en cada cosa, así todo muy ordenadito, muy estructuradito, pero igual las tecnologías nos tienen que llevar a redefinirlo, ¿no? ¿En qué consiste la historia el de un ciudadano, ¿no? ¿A qué partes lleva la sociosanitaria? Bueno, pues hay muchas implicaciones y ahora mismo cada uno, y es un poco, digamos, la conjunción de las dos cosas, lo que ha dicho Fernando también, ¿no? Cada uno estamos interpretando y estamos haciendo lo que buenamente nos parece con estos conceptos, incluso hasta con el concepto de interconsulta, porque yo llevo escuchando durante un montón de tiempo que la interconsulta está definido solo en el ámbito médico, que no existe la interconsulta de enfermería. No sé por qué. Claro, eso es así, o sea, ¿por qué? Porque no está escrito, eso es, pero si nosotros queremos darle una vuelta a todo esto y además nos estamos dando cuenta de cuál es el papel de la enfermería y cuál está siendo en estos momentos y bueno, pues cómo va evolucionando, pues lo tenemos que tener claro y tenemos que tenerlo todo claro, todos claro igual, porque además yo creo que algo también que nosotros comentábamos aquí, el poder tener un sistema de información a nivel nacional que, bueno, pues quien ha vivido en InSalud, pues igual lo echa un poco de menos, ¿no? Es decir, nos desperdigamos todos y ahora empezamos a enviar información cada uno de una forma distinta. Entonces, tener un sistema de información integrado que nos podamos comunicar de una forma... bueno, pues ya elegante, pues con mensajería y tal, y que pueda recoger pues aquellas cosas que ahora mismo estamos enviando de cualquier manera. O sea, que un poco esa redefinición de la historia y esos datos mínimos que ahora mismo se envían y que se están haciendo de formas muy diversas, pues intentar reconducirlo y vamos, que cuando nos hemos puesto a ello, Mercedes, está claro que respondemos y lo hacemos bien. No está claro. Yo ahora os comentaré, nada, en 2 minutos la visión que tenemos desde el Ministerio, pero vamos, dándote toda la razón. Santi. Sí. ¿Qué cosas que tenemos que compartir? Sí. Sí, yo creo que, bueno, me sumo un poco a las ideas que se han puesto encima de la mesa. Yo creo que una definición, por ejemplo, de la historia sociosanitaria, creo que se ha demostrado fundamental, ¿no? Para atender precisamente a estos colectivos en mayor vulnerabilidad y con más riesgo, ¿no? Que como COVID se ha cebado, como hemos visto, ¿no? COVID se ha cebado con ellos. El poder tener mucho mejor integrada la atención sanitaria con la parte sociosanitaria hubiese sido una ayuda y, de hecho, es una necesidad con una población cada vez más envejecida, etcétera, es una necesidad seguro, ¿no? Y yo, de los proyectos que digamos, federales, ¿no? o de país, ¿no? Que tenemos, ¿no? Pues habéis mencionado varios y bueno, tú misma, Mercedes, lo has reconocido, ¿no? Cuando los enumerabas, ¿no? Para mí, la historia clínica electrónica es un proyecto que debería crecer, profundizar mucho más esa integración. Hoy por hoy
la percepción, incluso desde nosotros como responsables, es que es una aplicación de un tercero que no está para nada integrada con nuestros sistemas. O sea, nosotros seguimos funcionando con nuestra propia historia y esto es algo muy accesorio, ¿no?, a los que solo acceden, ¿no?, y el profesional que tiene algún interés y tiene su certificado y se conecta, si es el caso, tenemos muy bajas tasas de uso. También contribuimos, o sea, quizá por compararlo con Receta, ¿no?, donde Receta sí que se ha hecho un esfuerzo, yo creo que muy potente por parte de todas las comunidades, y la verdad que ahora es una comodidad para el usuario tremenda, ¿no?, el tener todo interoperable. Lo mismo que Tarjeta. En el caso de historia clínica, creo que sería el punto donde hacer más hincapié, ¿no? Historia clínica electrónica más integrada, más común, con un intercambio de datos más frecuente, ¿no?, entre los distintos sistemas autonómicos y el sistema nacional. Y luego, bueno, el ámbito de salud pública, que salen todos los diagnósticos, ¿no?, que salud pública tendría que tener mucho más músculo a nivel nacional y ser capaz de bueno, no sé si con aplicaciones comunes usadas por las comunidades o de qué forma, pero poder hacer esa normalización de los datos que tan criticada ha sido, ¿no?, durante la crisis, que sea por naturaleza así siempre, ¿no?, que todo lo que es la vigilancia epidemiológica esté, vamos, absolutamente controlada al dedillo, ¿no?, por parte de salud pública del Ministerio, ¿no?, que yo creo que es otro ámbito que claramente ha salido a colación, ¿no?, con la crisis. Bueno, pues muchas gracias. Estamos ya un poquito fuera de tiempo. Yo nada más que deciros que la mayor parte de lo que habéis expuesto tiene una lógica absolutamente aplastante y que creo que yo desde luego tomo buena nota como ministerio, y aprovecho para agradecer a las 6 la organización de esta reunión de salud conectada, porque realmente es un foro en el que nos sentimos todos con bastante libertad a la hora de hablar, mucho más que cuando es una reunión con convocatoria, a pesar de que yo creo que los aquí presentes en cualquier reunión siempre aportáis vuestras ideas sin ningún tipo de reserva, pero estos foros pues quizás son un poquito más libres para ver entre todos, reconocer qué nos falta, qué problemas tenemos, que a todos nos aprieta el zapato en el mismo sitio. Y yo pues he tomado buena nota de las propuestas que hacéis, y os aseguro que por parte de nuestra unidad intentaremos que no caigan en saco roto. Yo le veo otra cosa que a mí por lo menos me ha mostrado la crisis, esta crisis sanitaria, esta crisis pandémica, es que cuando de verdad se tiene un problema, todas estas gollerías que diariamente todos pretendemos se dejan a un lado, y que hemos sido capaces de montar entre todos en un tiempo récord, que fue mes y medio, un SERLAB. Y ahí, pues, infinitamente agradecido a las consejerías y a los servicios de salud, que os habéis dejado el alma en recoger los datos de laboratorio, en normalizarlos y en hacérnoslos llegar con positivo, negativo o indeterminado, nada más. O sea, y eso es un gran éxito. Por otra parte, tengo que deciros que al principio, no entre la dirección política del Ministerio, pero sí en el Ministerio había una cierta tendencia de decir, ¿y las comunidades a qué van a acceder? Pues hombre, a todo, absolutamente a todo. Pero ¿y las de Murcia van a ver lo que pasa en Coruña? Evidentemente, todos a todo, porque además las entradas van a ser con tu password, y por lo tanto vas a dejar rastro de si haces algo que no debes, y además hay que trabajar en un ambiente de confianza institucional. Entonces, un servicio pues como este, que no es que tenga una complejidad grande, pero que se ha montado en un momento de gran tragedia, pues nos demuestra que muchas veces lo accesorio nos distrae de las verdaderas necesidades que tenemos. Y pues eso, lo mismo que pasa con mis ex colegas los analistas, pues nos pasa a todos en otros temas. Y entonces ahí yo creo que también nos ha enseñado esta pandemia que debemos andarnos al núcleo y mucho menos a lo accesorio, ¿no? Y luego otra cosa que también se ha constatado, pues lo habéis comentado un poco veladamente, es que los profesionales entre sí tampoco tienen una relación muy fluida. Es decir, tenemos muchas capillas y además en todos nos sentimos que es donde más problemas tenemos. O sea, la atención primaria, y es verdad, está asfixiada. La salud pública no puede con su alma. Los hospitales están también diciendo que, bueno, que no pueden soportar otro marzo.
pero a su vez nos miramos con desconfianza los unos a los otros. Y eso es algo que yo lo que no sé es si la digitalización nos va a poder ayudar a quitar esas barreras, porque pienso que muchas veces cuando todos tengamos acceso a datos muy parecidos es posible que caigan resistencias. No sé si tenéis algo que decir a esto ya para cerrar o no tenéis ningún comentario. Sí, yo, eso que has comentado lo hemos reflejado. Ahora que estamos trabajando para sacar el concurso del SIL corporativo, bueno, pues tenemos a microbiólogos y no microbiólogos diciendo, pero a ver quién va a ver los resultados de esto y a ver quién va, pues quien lo necesite. Y como bien has dicho, ya vivimos en un momento en el que todo se registra y todo queda perfectamente auditado. ¿Por qué no? O sea, tú eres un profesional de la sanidad. Me están dando un toque, pero Fernando, habías levantado la mano. Simplemente decirte que yo creo que ha habido alguna cosa positiva en la pandemia, o sea, en todas las crisis hay que sacar cosas positivas, y uno es que los profesionales que vivían en sus capillas y con una tendencia, como tú decías, al aislamiento y a yo hago lo mío y lo demás, de repente muchos de ellos, no todas las especies, pero muchos de ellos se han sentido parte de un grupo, parte de un equipo, que forman parte de un sistema, ¿no? Quizás los que nos dedicamos más a la gestión teníamos claro, siempre hablamos del sistema balear de salud, del sistema extremeño de salud, del sistema tal de salud, pero los profesionales no tenían mucha conciencia de participar o de formar parte de un sistema, con mucho de un servicio, el servicio de cardiología, del servicio de tal hospital, y ahora se han dado cuenta de que forman parte de un sistema, ¿no? Y yo creo que hay que aprovechar esa ola, ¿no? Y esa sensación, ¿no? Aprovecharla para consolidar esa pertenencia a un sistema, ¿no? Evidentemente. Bueno, no había preguntas a través del chat, por lo tanto entiendo que ya vamos cerrando. Santi, Mario, Ángeles, Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las 6. Y bueno, que sigamos trabajando juntos mucho tiempo, pero que no sea porque la pandemia nos reúna, sino que nos reúnan otros acontecimientos. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós Gracias. a todos. Gracias por